Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de nuestro webinario regular que realizamos con el apoyo de la Red Internacional Somos Innovación. Nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual, bueno, pues se viene señalando por destacar algunos aspectos relacionados con la técnica, la ciencia, la tecnología, cómo impactan una mejor calidad de vida para nuestras sociedades. Y en este caso, bueno, pues en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Hay alfombra roja en nuestro programa y bueno, pues se trata de la visita que nos hace el doctor Manuel Fernández Ordóñez, el cual, bueno, acaba de publicar un libro que se llama Nucleares sí, por favor, y cómo la energía nuclear es la energía del futuro. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer saludarles desde Madrid. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, este libro acaba de salir hace unas semanas, en febrero pasado, si no mal recuerdo, y bueno, pues ha realmente respondido a un momento histórico muy significativo que tenemos, doctor, con el aumento en los precios de la energía, la creciente dependencia que se tiene de ciertas fuentes, ciertas energías y ciertos países, y bueno, pues se ha visto que la desnuclearización que había venido iniciando Europa y otros muchos países, bueno, pues ha sido un error que se está pagando. Cuéntenos, doctor, sobre el momento en que se edita este libro, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál es su lectura de estos momentos? Porque bueno, este libro lo escribió antes de que se diera este tipo de fenómenos. Cuéntenos cuál es su perspectiva de este momento que trata de atacar su publicación. La publicación del libro, la verdad es que no responde a un tema oportunista, si bien es cierto que he puesto en negro sobre blanco aquellos argumentos que yo llevo esgrimiendo muchos años, porque mi labor divulgadora con respecto a la energía nuclear es muy dilatada en el tiempo y simplemente me he limitado a escribir aquellos argumentos que yo creía que eran los correctos para hacer justicia histórica a una tecnología como la nuclear que tanto bien ha aportado a la humanidad y que tan injustamente ha sido tratada, ¿no?, a lo largo de las últimas décadas. Ha coincidido realmente con este episodio de crisis energética mundial que hemos vivido en el último año y medio y especialmente en el último año y poquito más desde la invasión de Ucrania por parte del régimen despótico de Moscú, ¿no? Ha coincidido en el tiempo y ha venido a ser un ingrediente más. Yo pretendo que este libro sea un ingrediente más de reflexión a la hora de tomar decisiones correctas en materia de política energética, porque los países ricos del mundo tal vez habían apartado un poco de la senda de la racionalidad y de la senda de la economía y el mercado, empezando a basarse en discursos que sonaban muy bien en el papel, en planes que quedan muy bien en una hoja Excel, pero que cuando uno trata de aterrizarlos a la realidad se da cuenta de que hay muchas cosas que no habían sido tenidas en cuenta y que afectan enormemente a la implantación de ciertas teorías, ¿no?
Y hemos sufrido durante este último año de manera muy intensa, en Europa especialmente, la enorme dependencia energética que hemos ido acumulando a lo largo de los años de terceros países, fundamentalmente de la Rusia de Putin, donde la dependencia del gas y del petróleo e incluso del carbón ruso ha ido aumentando en los últimos años, mientras a nuestros ciudadanos les hacíamos creer que el problema de la energía estaba ya poco menos que resuelto, que con cerrar los ojos y desearlo fuertemente íbamos a conseguir hacer una transición energética hacia fuentes bajas en carbono, y la realidad nos ha demostrado que esto no era así, y lo hemos tenido que aprender de la manera más dolorosa posible, con altísimos precios de la energía, que han generado además una enorme inflación al impactar en los precios del resto de sectores de las economías, y esto ha hecho sufrir a mucha gente, especialmente a la gente que tiene menos recursos, que son, como siempre, los que más sufren este tipo de episodios. Así es, doctor. Ahora bien, su libro tiene la encomienda, se propone despejar algunos mitos, algunas malas interpretaciones sobre el uso de esta energía. Yo recuerdo en el caso de México una discusión hace ya muchos años respecto a la única central nuclear que México tiene, la de Laguna Verde, y desde entonces estamos hablando de unos 50 años atrás. Bueno, pues estos mitos son de muy larga duración y muy difíciles de vender. ¿Cuál sería, desde su punto de vista y de su publicación, algunos de estos mitos más difíciles de combatir en el ánimo y en la psique de las personas, doctor? La energía nuclear es una tecnología muy compleja, ciertamente compleja, y como tecnología ciertamente compleja, tenemos que admitir que no es fácil de explicar al público generalista, ¿no? Porque las explicaciones tienen que ser largas, porque las explicaciones técnicas han de ser precisas, ¿no? Y para ser preciso y formal, las explicaciones tienen que ser largas, y si además tienen que ser de un nivel acorde a la población en general, pues estas explicaciones han de ser más largas todavía, ¿no? Y esto pone a los divulgadores en una situación de clara desventaja con respecto a otras corrientes de pensamiento que no tienen que demostrar absolutamente nada de lo que dicen, simplemente su modus operandi se basa en sembrar la duda, sin demostrar absolutamente nada. Claro, ese trabajo es mucho más fácil de hacer, ¿no? Porque ellos siembran la duda y un técnico necesita muchísimo tiempo para tratar de desmentir esa duda que han generado, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno habla sobre un tema complejo o habla demasiado tiempo, la gente deja de escuchar o la gente no comprende, ¿no? El otro discurso es mucho más fácil de vender. Históricamente, lo que ha sucedido es que, conscientes de esto, la industria nuclear a nivel internacional no ha comunicado bien a lo largo de la historia. La comunicación, la divulgación técnica y científica no ha sido el fuerte de la industria nuclear. Y esto lo que ha ocasionado es que a lo largo de la historia y en todos los países, los espacios de discusión han sido copados por los discursos antinucleares, sin que tuvieran enfrente ninguna retórica que les hiciera frente, ¿no? Al final, después de tantas décadas de discurso único, la opinión generalizada en la sociedad es que la energía nuclear es una cosa muy mala, ¿no? Y muy perniciosa. La realidad es absolutamente la contraria, pero es, como digo, difícil de explicar. Lo que tenemos muy claro es que la percepción que la sociedad tiene de la energía nuclear cambia drásticamente conforme aumenta su nivel de información sobre este particular, ¿no? Por tanto, creemos que es vital, de vital importancia, seguir con la labor de información, de divulgación y aclarar todas las dudas que las personas puedan tener, porque eso es lo que realmente les hace cambiar de opinión, ¿no? Gracias, doctor. Ahora bien, una de las ideas más extendidas, a lo mejor no se argumenta, no se externa de manera frecuente, pero bueno, mucha gente cree que si vive cerca de una central nuclear, bueno, pues le va a dar alguna enfermedad o en una de esas, ante una falla,
que puede darse por un temblor, como sucedió en otros lugares, o cualquier desperfecto, bueno, pues eso va a estallar como una bomba atómica, lo cual, bueno, pues está allí muy presente en la psique de las personas. ¿Qué le diría a estas personas que tienen precisamente esta preocupación que es legítima, aunque desinformada? Son dos mitos distintos los que usted ha mencionado en la misma intervención, ¿no? El primero de ellos es que las centrales nucleares generan aumento de incidencia de las tasas de cáncer o de otras enfermedades en la población que vive en los alrededores de las centrales, ¿no? Algo que es absolutamente falso. En España, sin ir más lejos, los grupos ecologistas durante mucho tiempo reclamaron, con toda la razón, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos, durante mucho tiempo reclamaron que se llevara a cabo un estudio epidemiológico en las inmediaciones de las centrales nucleares. Claro, ellos lo pedían porque creían que iban a conseguir demostrar que efectivamente las centrales nucleares producían un aumento de las incidencias de cáncer en las inmediaciones. Ese estudio en España fue llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III, que es una referencia nacional en epidemiología, y las conclusiones de la ciencia fueron clarísimas, ¿no? Y era que no, que en absoluto había un aumento de cáncer en las poblaciones, en las inmediaciones de las centrales nucleares, en comparación con otras que estuvieran muy alejadas de las centrales, ¿no? Por tanto, la ciencia habló y la ciencia concluyó pues lo que todos sabíamos, ¿no? Bien, ese es un mito que la ciencia se encargó de demostrar. Y el otro que usted ha mencionado es que efectivamente las centrales nucleares no pueden explotar como una bomba atómica, ¿no? Porque si bien el principio físico de funcionamiento se basa en reacciones nucleares de fisión, es en lo único que se parecen, ¿no? Es como si me dice usted que todas las reacciones químicas son exactamente iguales, entonces es lo mismo un medicamento que usted se toma que una bomba de dinamita, ¿no? Porque ambas son reacciones químicas, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. El nivel de enriquecimiento de combustible nuclear para hacer una bomba supera el 90%, el 95% en uranio 235, ni siquiera las bombas atómicas ya se hacen de uranio desde hace décadas. ¿Vale? Son bombas mixtas de plutonio y de fusión de hidrógeno, pero en cualquier caso necesitaríamos enriquecimientos superiores al 95% en combustible cuando una central nuclear opera con enriquecimientos del entorno al 3-4%, ¿no? 5% como mucho. Tanto son combustibles completamente distintos y el proceso de generación de energía en una central nuclear y en una bomba atómica son cosas absolutamente dispares que no tienen nada que ver. En uno es una reacción en cadena absolutamente descontrolada y en otro es una reacción en cadena perfectamente controlada que se mantiene al nivel de potencia requerido para que la central nuclear funcione. Ahora bien, no sé exactamente el marco legal en España, pero en América Latina, bueno, hay un discurso desde hace muchas décadas de no proliferación de armas nucleares que se traslada muy fácilmente a no proliferación de energía nuclear. O peor aún, que se encarga de establecer un monopolio por parte de la autoridad pública sobre cualquier fin, instalación que se dé de este tipo de instalaciones nucleares. En el caso de España o de otros países europeos o fuera de Europa, hay esta persistencia de asignar al Estado el manejo exclusivo de esta energía como existe en América Latina y México en especial. Bueno, depende de los países, ¿no? Efectivamente, cada país es soberano de decidir cuáles son sus políticas energéticas, ¿no? Y en cada país se ha actuado de forma distinta. Lo que usted comenta es muy interesante porque ha sido un éxito histórico de los movimientos antinucleares, empezando especialmente en Estados Unidos, ha sido el conseguir meter en el mismo saco la energía nuclear civil con la energía nuclear militar. Y al conseguirla en el mismo saco, parecía que era muy loable desde un punto de vista civil oponerse a las bombas atómicas,
algo en lo que casi todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Y al haber metido en el mismo saco a las centrales nucleares, pues oponiéndose al tema militar, pues ya se oponía uno también de paso a las centrales nucleares civiles, ¿no? Que no tenían nada que ver. Eso fue un éxito del ecologismo que todavía estamos sufriendo a día de hoy. Las centrales nucleares civiles no se utilizan para hacer bombas y no se han utilizado para hacer bombas. Para hacer bombas se utilizan otro tipo de tecnologías que no hace falta utilizar las centrales civiles, primero porque no se puede y segundo porque sería extraordinariamente complejo, ¿no? Y con lo otro que usted pregunta, pues depende. En España, por ejemplo, las centrales nucleares son todas privadas, pero en Francia son públicas. En México son de CFE, es pública. En Argentina también son públicas. En fin, depende de los países, ¿no? En Estados Unidos son privadas, en Canadá son privadas, pero en China son públicas, obviamente. En Francia también, como digo, y en otros países del mundo también. Yo creo que no hemos visto mucha diferencia en la operación dependiendo de que las centrales sean públicas o privadas, ¿vale? En cualquier caso, al margen de la operación de las centrales nucleares, lo que sí que, por ejemplo, en España, la propiedad de los residuos radiactivos es pública, ¿vale? O sea, el Estado es el que se hace cargo de la gestión posterior y del desmantelamiento de las centrales nucleares. Esto es así en España, en otros países no, ¿vale? Por ejemplo, en Estados Unidos no es así. Pero que se haga cargo el Estado no quiere decir que el Estado lo tenga que pagar, ¿vale? Quiere decir que el Estado es el dueño de los residuos radiactivos, porque como hemos creado en la conciencia social ese mantra de que los residuos radiactivos son tan peligrosos, pues el Estado se ha arrogado a sí mismo la gestión de ellos, como para proteger a la población, ¿no? Cuando la industria privada gestiona los residuos radiactivos de manera absolutamente perfecta y de manera absolutamente inocua para el resto de la población y para el medio ambiente, pero aún así la legislación española establece que así es, que una entidad pública es la que se va a hacer cargo de los residuos radiactivos, lo cual, insisto, no quiere decir que el Estado lo pague, porque lo pagan las empresas propietarias de las centrales nucleares. Bien, doctor. Ahora bien, unido con esto, bueno, pues hay también esta, que ya usted nos comentó hace un momento, esta percepción de que la energía nuclear para fines civiles, bueno, pues se puede emplear también para el desarrollo de armas en regímenes parias tipo el venezolano, el cubano, el nicaragüense, pues bueno, de pronto mucha gente siente que si hay una liberalización de este tipo de tecnología y cae en manos de estos regímenes que además tienen amistades inconfesables con regímenes como el iraní, bueno, pues entonces se abre la puerta para la proliferación nuclear agresiva, al menos en lo que tiene que ver con América Latina. A mí me gustaría que nos pudiera otra vez comentar un poco más sobre que la energía para uso civil, para energía, bueno, no tiene nada que ver con la tecnología para fines bélicos. Las centrales nucleares civiles no se utilizan para hacer bombas. La explicación es técnica y yo la refuto en el libro, tengo un capítulo dedicado especialmente a eso, pero el resumen o la conclusión de todo ese capítulo es la siguiente, y es que intentar hacer una bomba a partir del combustible que sale de una central nuclear es muy difícil, es extraordinariamente complejo y además innecesario, porque hay otras formas de hacerlo, ¿no? Con otro tipo de reactores que no son los reactores civiles. Y además es falso en ambos sentidos. Primero, no todos los países del mundo que tienen centrales nucleares tienen bombas atómicas. De hecho, casi ninguno de los países del mundo que tienen centrales nucleares tienen bombas atómicas. Por ejemplo, España, México, Brasil, Argentina, no tienen bombas atómicas y tienen centrales nucleares. Pero en el otro sentido, el silogismo también es falso. No hace falta tener centrales nucleares para tener bombas atómicas. Por ejemplo, Israel o Corea del Norte tienen bombas atómicas y no tienen centrales nucleares civiles, ¿vale? Por tanto, el silogismo es falso en ambos sentidos.
es muy difícil hacer proliferación de material nuclear, extraordinariamente difícil. O sea, si yo pienso en un estado fallido, tipo Venezuela, o pienso en un grupo terrorista, es muchísimo más fácil hacer mucho daño de cualquier otra manera que no con tecnología nuclear. Es muchísimo más fácil, es mucho más dañino hacer daño con armas químicas que con energía nuclear. Porque los laboratorios hay en todos sitios y muchos de ellos sin control. Y aún así no hay una proliferación de armas químicas a nivel mundial que genere problemas de salud mundial ni de terrorismo mundial, ¿no? Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Pedimos la prohibición de todos los laboratorios químicos del mundo? No vaya a ser que alguien le dé por hacer un arma química, ¿no? Que es mucho más peligroso que un arma nuclear. Y no es así, ¿no? Al final, todas las tecnologías tienen riesgo, absolutamente todas, pero de todos modos, o sea, podemos cerrar todas las centrales nucleares del mundo si queremos, pero la tecnología nuclear ya sabemos cómo se hace. Es decir, por cerrar las centrales nucleares no nos vamos a olvidar de cómo se hace una bomba atómica, ¿no? O sea, el que la quiera hacer y sea capaz de desarrollar la tecnología, la va a hacer independientemente de que tenga centrales nucleares o no. Por tanto, yo insisto tanto en separar el sector civil de producción de electricidad del sector militar, que no tienen absolutamente nada que ver desde los años 50 del siglo pasado. Gracias. Ahora bien, uno de los argumentos más socorridos que ha existido en contra de la energía nuclear es que, bueno, pues que no es necesaria, pues porque ya sabíamos que este argumento de que las energías renovables y son las energías del futuro, que ellas van a proveer toda la energía que requieran sociedades dinámicas y crecientemente demandantes como las nuestras. Y bueno, ya vimos que no es cierto, que a veces no hay sol, que a veces no hay viento y que además se requiere una gran cantidad de subsidios públicos aún hoy para que estas energías sigan funcionando. Pero entonces allí es donde entra la energía nuclear, los grandes beneficios de una provisión casi ilimitada. Cuéntenos, doctor, a nivel de precios y de satisfacción al consumidor de estas crecientes necesidades de energía en estas sociedades, digamos que, ¿cómo está el equilibrio entre energías renovables y la energía nuclear? Bien, las energías renovables son una tecnología magnífica y absolutamente necesaria en esta transición energética que estamos intentando llevar a cabo en el mundo, especialmente en los países ricos, que somos los que tenemos el dinero para tirar de este tren, ¿no? De esta transición ecológica. Y son unas tecnologías, como digo, absolutamente necesarias. Son unas energías que son relativamente contenidas en costes, producen electricidad de manera relativamente competitiva, ya incluso sin primas en muchos países, y tienen un problema fundamental, ¿vale? Tienen un problema fundamental, que a pesar de tener unos costes de producción de electricidad contenida y tener unos costes de operación y mantenimiento muy bajos, son energías que son variables. Esto quiere decir que no producen cuando yo quiero que produzcan, sino que producen cuando el recurso primario está disponible. Y esto parece obvio decirlo, pero hay que recordarlo, porque muchas veces la gente lo olvida, que los paneles solares no producen si no hay sol y los generadores eólicos no producen si no hay viento. Y las presas hidráulicas no producen si no llueve. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque parece, como digo, obvio, pero cuando uno hace los planes energéticos, a mucha gente parece que se le olvida, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que como nosotros, en un país avanzado, no vamos a renunciar a tener electricidad las 24 horas del día, los 7 días a la semana, esto es una condición a la que nadie, absolutamente nadie, va a renunciar. Ni siquiera aquellos que abogan por el decrecimiento económico están dispuestos a pasar un día sin electricidad, por mucho que digan que sí, no es verdad, están mintiendo. Como necesitamos electricidad en las 24 horas del día,
Y estas tecnologías no están disponibles las 24 horas del día. Necesitamos unas tecnologías de respaldo que produzcan electricidad cuando ellas no están disponibles, ¿vale? Unas tecnologías que operen en base. Entonces, ¿qué tecnologías tenemos que operen en base cuando la eólica y la solar no están disponibles? Tenemos la energía hidráulica, que puede operar en base siempre y cuando tengamos agua, ¿vale? Tenemos el carbón, tenemos el gas, tenemos la biomasa y tenemos la energía nuclear. No tenemos más, ¿vale? Entonces, si estamos tratando de ir hacia unas economías bajas en carbono y estamos tratando de prescindir de los combustibles fósiles, el gas y el carbón los debemos descartar de esta ecuación, porque emiten mucho CO2 en su operación. Además de que el gas es el culpable de la crisis energética que hemos vivido en Europa en el último año y medio. Por lo tanto, deberíamos migrar a sistemas energéticos cada vez menos dependientes del gas. En España casi hemos cerrado ya todas las centrales de carbón. Y esto nos deja la biomasa y la energía nuclear. La biomasa opera en base, puede operar en base, puede ser relativamente masiva en un sistema eléctrico, pero al final, cuando uno hace el balance de verdad de emisiones de CO2 de la energía de biomasa, le sale que tiene más emisiones que el gas, ¿no? Por mucho que nos tratemos de convencer a nosotros mismos de que en realidad estamos quemando unos árboles que previamente al crecer habían capturado la misma cantidad de CO2 que luego van a emitir, bueno, estas trampas están muy bien en el Excel, pero cuando llegamos al mundo real vemos que la realidad no es como la hemos puesto en un papel, ¿no? Entonces esto nos deja con la energía nuclear, fundamentalmente, ¿no? Y esto es un poco la realidad de los sistemas energéticos. Y cuando uno mira, por ejemplo, en Europa tenemos aproximadamente 100 reactores nucleares entre todos los países que producen el 25% de la electricidad de Europa. Pero es que producen el 50% de la electricidad baja en emisiones. Es decir, después de más de 20 años de inversiones multimillonarias, de subvenciones multimillonarias en energía solar y eólica, ni siquiera han llegado todavía al nivel de producción de la energía nuclear, que fundamentalmente se instaló toda en los años 80 en Europa. Por tanto, estamos ante unas tecnologías, las renovables, que son absolutamente necesarias, pero que no pueden hacer esto solas, que necesitan ayuda, y la ayuda más eficiente, la ayuda más competitiva y la ayuda más limpia para el medio ambiente es la energía nuclear, sin duda. Estamos ya entrando a la fase final de nuestro programa. Doctor, y yo tengo una pregunta, y tiene que ver con la calidad de nuestro sistema educativo en relación a la formación del personal requerido para este tipo de energía. Yo le cuento el caso de México. En el caso de México, bueno, pues hay universidades que dan todas las materias sobre física nuclear, y al final de cuando egresan, bueno, pues los egresados, la única opción laboral que tienen es el sistema educativo, ir a dar clases a secundarias, a preparatorias, quizás a universidades, sobre su carrera, es decir, sobre física, más que sobre otras cosas. En el caso de España, ¿cómo está la formación del personal requerido? O más bien, bueno, pues uno aprende todo lo que tiene que ver con energía nuclear sobre una base física, pero ya más bien entrando a la industria. ¿Cómo está la situación de la formación? Bien, es muy interesante la pregunta que plantea, porque la energía nuclear no es solo las centrales nucleares. La energía nuclear es el sector nuclear en un país, es un complejo entramado que engloba las centrales nucleares, por supuesto, pero engloba los centros de investigación, engloba las universidades, engloba las empresas de ingeniería del sector nuclear, engloba los organismos públicos, por ejemplo, el organismo regulador nuclear o si hubiera un organismo público encargado de la gestión de los residuos, ¿no? Al final, todo ese ecosistema requiere de mano de obra muy especializada, muy especializada. En el caso, por ejemplo, de España, el sector nuclear en España da empleo a aproximadamente unas 25 o 30.000 personas. En España tenemos 7 reactores nucleares en operación en comparación con los 2 que hay en México, ¿vale? Y en el sector nuclear trabajan unas 30.000 personas,
muchas de ellas en las empresas de ingeniería españolas que están desarrollando trabajos a nivel mundial. Por ejemplo, hay empresas españolas que tienen una importante carga de trabajo en la central nuclear de Laguna Verde, sin ir más lejos, apoyando a México en el desarrollo de su programa nuclear. Y en el caso del personal de operación, de los operadores de las centrales nucleares, ellos requieren una formación especializada, al margen de lo que hayan estudiado cuando egresan de la universidad, ¿vale? Independientemente de lo que hayan estudiado, necesitan una formación técnica para acceder a la formación de operador, pero luego la formación es una formación extraordinariamente exigente que dura entre 3 y 4 años, donde hay exámenes todas las semanas, donde la nota mínima es un 8, no se puede sacar menos de un 8 en cada semana, y donde al final del proceso el organismo regulador nuclear español, el Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo independiente de aquel que imparte la formación, les hace un examen muy exigente para obtener la licencia de operación. Estamos hablando de que una persona que ha estudiado en la universidad 4 años se está enfrentando a 4 años más de formación para ser operador de una central nuclear. Bien, muchas gracias. Me parece que, bueno, es una buena explicación sobre los requerimientos necesarios para una industria como esta y que, bueno, que también debe de ser un buen ejemplo de lo que los países de América Latina tenemos que realizar para Pero preparar hacen lo nuestras mismo, ¿eh? universidades. O sea, el proceso es fundamentalmente el mismo en los países de América Latina. Claro, pero no necesariamente existe todo el entramado institucional y educativo para la formación de este personal. Bueno, nosotros en España, por ejemplo, hace años los operadores, algunos de los operadores de las centrales nucleares brasileñas venían a formarse a España en un inicio, pero luego ya no. O sea, ahora ya se forman en Brasil, los argentinos se forman en Argentina. Quiero decir, o sea, al final han desarrollado su propio complejo formativo y todos tienen los mismos organismos reguladores que tenemos en España. O sea, el ecosistema es fundamentalmente similar en todos los países del mundo que tienen centrales nucleares. Muy bien, doctor. Bueno, pues yo le agradezco mucho, nos ha dado una imagen muy amplia del tema. No sé si usted quiera abundar en algún punto que no le haya yo preguntado, que cuando le pedí la entrevista, a lo mejor consideró usted que era importante señalar y que yo no le pregunté. Como último mensaje, aparte de que, bueno, que nos señale al público dónde conseguir su publicación. Bien, yo creo que lo que es importante cuando uno habla de temáticas complejas como son la energía, con la enorme influencia que la energía tiene en la sociedad, no ahora, sino a lo largo de toda la historia. La energía ha sido el gran driver que ha liderado la evolución y el progreso de la humanidad. Cuando uno habla de temas tan complejos, uno tiene que saber y tener a ciencia cierta en la cabeza que no existen las soluciones mágicas. No existen las soluciones mágicas. No existe la tecnología que vaya a venir a solucionar todos los problemas energéticos de la humanidad, porque si eso fuera así ya lo habríamos hecho. Al final, los sistemas energéticos internacionales son sistemas muy complejos que dependen muchísimo de las características particulares de cada país. No podemos pretender que el sistema energético que vale en Noruega, donde tienen el agua por castigo, ¿no? O en Islandia, donde tienen la energía geotérmica por castigo, o en Brasil, donde también tienen el agua por castigo, un sistema eléctrico como el brasileño no puede ser directamente extrapolable a Arabia Saudí, donde no llueve nunca, ¿no? Es decir, cada país tiene sus propias características y debe desarrollar sus propios sistemas energéticos de acuerdo a condiciones de mercado y a lo que esté mejor adaptado a sus necesidades. Al final, un sistema energético será un mix equilibrado de distintas tecnologías en mayor o menor grado, pero si estamos tratando de ir hacia sistemas de manera internacional, de sistemas que no emitan gases de efecto invernadero, no son tantas las tecnologías disponibles, ¿vale? Y estamos esperando
a que haya ciertos desarrollos tecnológicos que sin duda cambiarán las reglas del juego. Estoy hablando de la producción masiva de hidrógeno y estoy hablando del almacenamiento a gran escala de energía, que son tecnologías que de manera masiva en el día de hoy no existen en el mercado a precios razonables, ¿vale? Todo es posible, pero a precios desorbitados. Estamos hablando de que se pueda implantar un almacenamiento masivo que sea capaz de abastecer la demanda de un país completo durante un par de días. Eso todavía falta muchos años para conseguirlo a precios razonables, a precios competitivos y a precios compatibles con el mercado. Y mientras tanto debemos huir de esos discursos que propugnan soluciones mágicas o que todo lo vamos a arreglar instalando más de esto o más de aquello, porque suelen ser políticas y discursos que vienen basados en intereses partidistas, en intereses creados o simplemente en ideologías perniciosas que nos van a llevar al desastre y sobre todo a caminos de decrecimiento y de destrucción de riqueza y hacernos a todos más pobres. Gracias, doctor. Y bueno, señalar que su libro está editado por Deusto. Muy probablemente pronto podrá encontrarse en las librerías de América Latina, porque Deusto cada vez tiene mejor distribución, aunque yo, por ejemplo, en la última Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México busqué Deusto y la gente de Planeta, que es la que lo maneja, bueno, pues nos dijeron que no habían traído nada de Deusto, pues porque eran temas muy técnicos. Bueno, ojalá mejore un poco más la distribución, van en ese sentido. Yo he encontrado varias publicaciones de Deusto en librerías muy solicitadas en México, y claro, está la magia del internet, puede localizarse en Amazon, según tengo entendido, y en varias en Amazon otras seguro plataformas. y en formato digital en Amazon seguro. Y ayer una persona me contactó desde Estados Unidos que le había llegado el libro. Lo que no sé es dónde lo compró, pero lo consiguió en Estados Unidos. Pueden colocar también este libro, que también les gustará, que también es mío. Sí. Que este es un libro 100% liberal. Y con María Blanco, bueno, pues... Y con María Blanco como prologuista, sí. Por tanto, este que también es mío, que salió el año pasado, si lo quieren colocar también... A la gente que le guste su canal le gustará este libro especialmente. Ya, muchas gracias, doctor. Ojalá, bueno, pues que ese sea también un buen incentivo para que la gente busque la publicación en Amazon, la va a encontrar, seguro, y que bueno, pues yo le agradezco mucho, doctor, su tiempo, la generosidad que tuvo al aceptar, y bueno, pues además el poder realizarla sin las limitaciones de tiempo de una agenda tan cargada como la de usted. Gracias, doctor. Y bueno, pues a nombre de México Libertario, agradecemos a todos los seguidores que ven esta emisión o que la verán en el futuro, y que bueno, sigan al doctor Fernández Ordóñez en sus cuentas de Twitter. Vamos a colocar todos sus datos donde lo puedan localizar. Y bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y sigan defendiendo la libertad que falta.